Hola, nos encontramos en el viernes de la octava de Pascua y el Evangelio que nos presenta la liturgia está tomado del capítulo 21 de San Juan, versículos del 1 al 14. Escuchemos. Después de esto se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos les contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica, se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de la tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a la tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan, se lo da y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos presenta dos acontecimientos como claves de lectura. El primero, la pesca infructuosa, y segundo, las nuevas indicaciones de Jesús. En la pesca infructuosa de unos discípulos sucede cuando estos discípulos vuelven nuevamente a sus antiguos oficios. Podemos hablar de esta manera como el retroceso en la vida espiritual. ¿Cuántas veces tú y yo hemos retrocedido en nuestra vida espiritual? ¿Cuántas veces nosotros, habiendo hecho un camino en la vida del Señor, en la vida cristiana, dentro de la Iglesia Católica, y hemos vuelto nuevamente a nuestra antigua vida? ¿Cómo sucede esto? Cuando nosotros no hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Así sucedió con los discípulos, que volvieron nuevamente a ser pescadores, pero en ellos ya había sucedido algo muy diferente, y es que el Señor los había elegido para ser pescadores de hombres. Y por eso viene este segundo elemento. Jesús da las nuevas indicaciones. Jesús cambia la perspectiva. La aparición del resucitado son la experiencia gradual de fe de los discípulos. Que esta experiencia también de la resurrección nos lleva a nosotros a ir creciendo, y no por el contrario, que al avanzar nos devolvamos aún más en nuestra vida espiritual. Que como el discípulo amado, nosotros también sepamos reconocer a Jesús y digamos: es el Señor, el que está en nuestra vida, el que nos acompaña, el que nos ilumina, el que nos indica, el que nos muestra el camino, el que nos habla, el que nos ofrece una nueva vida. Dos cosas entonces podemos entresacar de este Evangelio en este día. La primera, nos recuerda el Evangelio mismo de San Juan, capítulo 15, versículo 5, que dice: «Sin mí nada podéis hacer». Y estos discípulos estaban sin el Señor. El Señor vuelve, les da las indicaciones y pueden pescar más de lo que esperaban. Que también nosotros vivamos también en esa presencia y en esa unión con el Señor, porque con Él todo será posible. Y una segunda, la realidad de la iglesia misionera.
Esa iglesia que está llamada a anunciar la buena noticia a los confines de la tierra, a no olvidar nuestra realidad de bautizados, la cual nos invita a llevar ese mensaje a todos sin ninguna frontera. Que siendo nosotros esa iglesia misionera, ahí donde nos encontramos, podamos también traer el reino de los cielos a tantos que lo necesitan. Que tengas un feliz día.